Toto, mira, no vas a volver a hacer esto cuando tenga Cookie conmigo. ¿Qué te estaba contando? Ah, ok. Perdón, amigos, todo se me olvida. Hookcast. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo, este nuevo episodio del Hookcast. Y bien, chicos, bienvenidos sean todos, como siempre, una vez más, este hermoso martes, lunes que es martes. Y sí, no sé, ¿cómo han estado? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo han pasado la semana? Cuéntenos un poco. Bueno, yo me presento primero. Hola chicos, hola a todos. Estar aquí un martes con ustedes. Esta semana, wow. Estaba interesante. Hubieron sorpresas reveladoras durante esta semana. Sí. Pero todo bien por dicho. Yo pensando que sorpresas reveladoras, pero Ay. ya. Esto lo hago para divertirme. Y tú, amor, cuéntanos, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo has estado? ¿Cómo he estado? Bueno, estaba en una crisis emocional muy, muy grande, amigos. Así cosas muy personales. Pero creo que también todo, no sé, aquí hay que ponerse en manos de Dios. Entonces, creo que ha sido una semana muy normal, pero a veces uno pasa como por batallas o cosas como muy adentro, ¿verdad? Pero digo, uno siempre se le entrega a Dios. Entonces, todo bien. Voy a empezar algo nuevo, si Dios quiere, el otro cuatri, entonces estoy muy feliz. Entonces, eso me pone muy feliz, si Dios quiere. Excelente. Perdonen el carro ahí, es que está aquí en la calle a la par. Yo- Y... ¿Ah? ¿Qué cosa? Es que le iba a poner esto a la chiquitina de Yoko. Pero sí. Y nada, en mi semana pues todo tranquilo. Un par de trabajillos nada más de la U, pero siguiendo adelante. Semana 10, 11 creo, alguna de esas dos. 10 creo. Yo no sé, yo creo que estamos 9 o 10 por ahí. Sí, pero poniéndole, bonito, realmente. Póngale bonito. Y como Tómese siempre... el llorito. Y como siempre esperando este martes / lunes. Venga. Pero sí. Entonces, Amigos, es que hay que entender, hay muchas voces, muchas cosas que se cruzan en el camino del podcast. Entonces uno tiene que hablarle a todo, Anica, Jonah, a todo el mundo. Venga. Yo, porque a mí. Pero me acordé de esto. Los regaños al público. ay no. Vea. Pero sí, esta semana Es que- ha estado cargadilla. Digamos, ¿qué ha pasado esta semana? Ahorita que me pongo a pensar, ¿qué así interesante ha pasado? Bueno, bueno, creo que también fue una semana de locos para los tres. Correcto. Bueno, el miércoles vimos la película, Ah, bueno, es vimos La cierto. Cabaña. Amigos, y si no la han visto, véanla. Yo sé que mucha gente la había recomendado antes, pero nunca la había visto. Y dije como gracias a Dios que le dimos la oportunidad de verla con los chicos porque fue bomba y llorar y llorar y llorar y llorar. Fue demasiado hermosa. Correcto. O sea, de verdad que sí. Luego, para el viernes, creo que no hubo nada. El sábado, pues bueno, la sesión. Que hablamos de lo que fue el tercer dogma de la Virgen. Que era el de María Inmaculada. Bueno, el de la Ajá. Inmaculada Concepción de María. Uy, Y... Gente, hoy nos están asustando. Hoy literal se están Oye, el cayendo Señor cosas. se manifiesta. Hoy literal... seriedad, dijo, seriedad, concéntrese. Literalmente, se acaba de caer una espuma que tengo aquí en el Y cuarto. si va la luz. ¡Paya, señor, ya entendimos! Y antes se cayó Por una dicha cosa. seguiríamos grabando. Y antes, literal, una cosa del estante se Cuando cayó. saliste, Ajá. Otra cosa se cayó otra del cosa se estante. cayó arriba. Pero solo. Pero solo. Estábamos hablando y ¡pum! Y nos... Este martes hiciste para De eventos ¿cómo se- sobrenaturales. Ajá. Los paranormales son. Pero sí, y sí, el sábado vimos el tercer dogma. Y aparte de eso, ¿qué más?
Bueno, ¿hubieron visitas inesperadas para esa sesión? La caravana estuvo Oh, muy bonita. La sí. caravana, sí, cierto. Siempre llena muchas cosas, ¿verdad? Bonitas y feas, porque pasa de todo. Pero creo que una de las cosas más importantes siempre es que los chicos lo disfruten. O sea, chicos, ustedes, que lo disfruten mucho porque... Ay, está durmiendo, sí, está hecho con muchísimo amor. Está hecho con mucho amor para ustedes. Y bueno, hicimos la actividad de carteleando. Me encanta, Toto, no puedo. Es que, gente, para poner en contexto, Toto ahorita está en brazos de Nick y Nick le está haciendo un masajito, entonces está durmiéndose. Es que me Hagan encanta ya porque yo todos. sé que cuando yo le hago eso a Bruno también, a Bruno está. Eso es todo, yo sé lo que se siente cada vez que eso. Pero sí, entonces de verdad, chicos, que esta semana estuvo muy bonita y se vienen cosas todavía más bonitas aún. Porque Lo que me todavía gusta nos es hace que falta. este video va a salir en el reel. Pero sí, faltan todavía 2 semanas para del mes de la juventud. Bueno, falta esta y otra semana, entonces contamos como 2 semanas. Y sí, realmente se vienen cosillas bonitas. Y todavía. creo que ha sido un mes muy diferente. Ujú, Porque, claro. bueno, normalmente, para los que no han estado en el grupo, o tal vez son nuevos, o como sea, ¿verdad? Nosotros traemos invitados para que nos den temas, pero normalmente son temas como que los mismos chicos nos dejan en papelitos qué temas les gustaría Ujú. que diéramos. Entonces traemos una persona que sepa del tema, ¿verdad? Que nos ayude. Ujú. Y este año fue muy diferente porque íbamos a hacer eso, pero se atrasó el subsidio y todo, entonces los temas los estamos haciendo nosotros. Pero uno siempre tiene que encontrarle algo a todo, el por qué. Entonces ha sido mucho crecimiento porque, digamos, el primer dogma lo dio el padre en la Eucaristía de inicio del mes de la juventud. El segundo dogma lo di yo y dije como, wow, no puedo creer todo lo que aprendí de María en este dogma. El segundo dogma... Tercero. ¿Qué? Tercer Bueno, el dogma. tercer dogma, perdón, lo dio Jonah. Y fue como, aún más. Y este cuarto le toca a Nick. Amigos, sí sería el primer tema. Muchas gracias. Sería el primer tema que Nick da. Yo sé que lo va a hacer increíble. Tengo miedo. Yo sé que lo va a hacer increíble. Eso, creo que lo más bonito también es saber que hay un equipo muy carga para que lo den. Entonces estamos muy confiados. Así que Nick, escuchaste. Ay, qué miedo. No, pero Mientras no lleguen cosas, actividades o visitas, Pero ha sido un mes muy diferente porque en serio hemos aprendido demasiado de María y como le decimos a los chicos, es algo que no tiene que aprenderse como para la sesión, es algo para la vida. Correcto, sí. Y ha estado como muy interesante. Además que... Nos Cosas- dejaba bateadísimos. Correcto. ¡Oh, Por no! ejemplo, igual Ay, las Toto. citas bíblicas y todo Ujú. eso. Ha sido muy interesante. Vamos a ver, no sé. Creo que el fin de semana pasado estuvo muy bonito. O sea, la caravana, que estuvo muy bonita, del carteleando, dejando mensajes. Compartir con los chicos. Y ver más que todo la motivación y la fe que ellos tienen al hacer este servicio, ¿verdad? Acudir a este llamado. Poder estar creciendo, ¿verdad? Como parroquia y más que todo como familia. Eso ha sido demasiado cool. Y no, como de parte de nosotros tres, agradecerles siempre a los chicos esa disposición y esa fe y ese amor que tienen. Y por siempre ser ese ejemplo que uno quiere dar, ¿verdad? A los más jóvenes, motivarlos, así que... De verdad, chicos, de parte de los animadores, agradecerles todo ese cariño y esa dedicación que le ponen a cada detalle. Eso es muy bonito. Y pues sí, eso sería como... Creo que ya después aquí viene la parte de las noticias de la semana. Después de aquí, vamos primero con una oración chiquita. ¡Ay, sí es cierto! Pero ya me adelanté. Qué barbaridad. Yo siempre la tengo que... Y por Amén, dicha, amén. le toca a Nick. Ojalá, Señor, que caiga la lámpara. Ay, no me caiga, así yo ya... Pero sí, entonces Y se cae, Dios Nick, mío. ¿nos ayudas con una oracioncita chiquitita para poder empezar? Ok, está bien. Dale. En nombre del El Padre, Padre, y del del Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén.
Bueno, Señor, te queremos dar gracias principalmente por reunirnos un martes más aquí a seguir aprendiendo, a dar ese mensaje de amor. Te ponemos en tus manos este maravilloso podcast, que siempre sea para dar ese mensaje de amor y ser un ratito de compartir entre jóvenes y aprender más de ti. Te pongo en tus manos a estos increíbles animadores y a mi persona y a todos los chicos que lo están escuchando y a los demás jóvenes. Te pongo en tus manos al mundo entero, Padre, para que tomen las mejores decisiones del mundo. Te ponemos en tus manos la alma de Marcos, Señor, para que esté contigo en este momento gozando de esa alegría tan hermosa que tú das. Te ponemos este mes de la juventud, Señor, a todos esos jóvenes enamorados de ti, a todos los grupos de la iglesia, y que siempre nos sigas bendiciendo, Señor, con cosas hermosas. Que siempre nos quites esas cosas, Señor, que nos hacen infelices o que nos quitan mucho tiempo, y permítenos siempre estar más cerca de ti y conocerte más y ser parte de ese hermoso amor que tú eres. Y pues nada, Señor, eso sería. Amén. Amén. Y yo que seguía después de ahí. Padre, Santo. Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, chicos, se viene la noticia de la semana. Este segmento en donde pues cada uno vamos a traer, como siempre, una noticia diferente. Amigos, para me poder disculpo hablar. por todos los ruidos que habían sonado. Sonó el carro, sonó la moto, ahora viene el avión. Sí, De todo. pero todo bien, tranquilidad. Es parte de la naturaleza. Pero sí, chicos, entonces no sé quién quiere empezar con la noticia. Yo, voy a empezar. Ajá, Ok, dale. para leer la noticia, para los que no sepan, esta vez no viene tan formal como los últimos días, es una buena noticia. No sé, algo iba a decir, bueno. Era mentira. Voy a decirle al profe Beto por si acaso que le iba a decir. Bueno, yo digo antes, entonces la otra. ¿Cuál? Ah, Bueno, amigos, dígame noticia para que complementar. sí. ¿Está bien? Ok, bueno, amigos, como saben, Ben Affleck, ¿sí? Bueno, sí. Y Jennifer López se casaron. ¡Ah! Me parece tan normal la noticia. Sí, como Pues- que Jennifer López es casada. Sí, sí, no solamente eso, sino el hecho que tuvieron historia y toda la cuestión, ¿verdad? Pero no es solo eso, sino también el hecho que mucha gente opina de como, ay, otra vez se casó, como lo dijo Nick, ¿verdad? Pero no es eso, porque tal vez uno lo ve así, Bueno. y no te voy a decir. No Dale. conozco realmente, Si está La casada como relación- con 500 hombres, tampoco, yo tampoco. pero como lo estás pintando, al parecer es como una atmósfera más diferente. Sí, claro. Entonces, por eso ahí disculpen mi ignorancia. en Si ese algunos sentido. fans de Jennifer López, amigos, saben. Pero sí, se casaron en Las Vegas en secreto, tal vez. Creo que fue una boda muy chiquitita. Qué bello. Pero complementando lo que Nick iba a decir, porque hablamos de matrimonios acá. Bueno, sí, para los que saben, bueno, para los que estuvieron en el Podcast escucharon el anterior. podcast anterior, habíamos anunciado que ese mismo sábado se iba a casar el profe Beto. Pues el sábado antepasado el profe Beto le dijo que sí a su esposa y ante Dios. Entonces fue un acto muy bonito. Yo lloré literalmente porque esa parte, al principio de la boda, el profe le cantó una canción a la Ay, muchacha qué diciéndolo lindo. todo lo que, el amor, y uno se da cuenta realmente el amor que uno le Ujú. entrega a esa persona. Y en la parte ya cuando ellos dicen que sí, se prometen todo, yo dije, me imaginé a los chiquitines aquí presentes y dije, yo, man, con eso pase, yo voy a llevarme una llorada. Pero muy bonito el simple hecho de saber que como dos almas se le entreguen a Dios en Ujú. todo. Solo que un paréntesis ahí, el padre que estuvo ahí fue demasiado raro, así se los digo. O sea, les prohibió muchas cosas que hay que Ujú. hacer porque dice que hay que respetar realmente ese sacramento. Ujú. No se le entendió nada, porque hablaba muy bajito. Entonces uno tiene que estar así, pero aparte de todo eso estuvo demasiado lindo, de verdad. Creo que lo que más importa en una boda católica o cualquier otra siempre va a ser el acto. Porque a veces las civiles son bonitas y todo, pero depende quién las dé, Ujú. o quién las haga, o cómo se den. Pero digo, uno que es católico es aún más fuerte, porque le estás recibiendo la persona que Dios envió para ti, una persona que es el reflejo de Dios.
Entonces siempre lo más importante siento yo que de todo es el acto, es la vocación. Ujú. No importa la fiesta, sino Correcto. recibir el sacramento. Sí. Yo, sí, me quedé así pensándolo porque, o sea, nosotros estábamos por fuera, justamente como se casó el sábado, había sesión de jóvenes. Entonces, pues... Llegamos a chismear el llegamos a vestido chismear. y al profe y todo. Estábamos afuera viendo ahí nosotros, oh, ahí está la novia y ese es el vestido, oh. Pero sí, al final lo que dijimos fue que, o sea, es muy bonito, porque realmente todas las personas que están ahí son personas que a una persona de los dos o a las dos personas directamente ha sido relevante durante todo su caminar. Entonces el hecho de que estén ahí es algo muy bonito, o sea, y es algo de mucho amor. Ujú, Pero sí. No sé, ¿qué otra? Ah, bueno, de la mía. ujú. Bueno, básicamente mi noticia es que hubo un accidente aéreo en Somalia, en donde cual pues obviamente se estrelló el avión y cayó y toda la cuestión, pero gracias a Dios todos los pasajeros se salvaron, todos, ninguno murió. O sea, literalmente, o sea, ahí para que echen ojo, literalmente ese es el avión, así quedó. Ustedes no lo van a ver, lo siento chicos, todavía no estamos a ese punto, pero sí lo pueden buscar como accidente en Somalia y literalmente ahí les va a salir. O sea, fue un choque bastante fuertillo, o sea, sí quedó hecho leña el avión, pero gracias a Dios ninguno terminó ni muerto. O sea, de momento sí hay pasajeros que están, o sea, obviamente están o heridos o si están ahí graves, pero ninguno ha fallecido. Entonces eso realmente es algo muy bonito. O sea, siento que siempre los accidentes de avión son algo trágico. O sea, y uno ve, hay veces en los cuales sí hay video y demás, pero en donde va cayendo, o sea, sé dónde se despedaza todo, se caen las alas. Algo como lo que pasó con el avión de HL aquí en el aeropuerto de Juan Santa María, que literalmente iba el avión así como todo normal y de pronto nada más hizo ¡pluc! Me dio vuelta Y se quebró todo, pero, o sea, siempre es algo tan trágico, pero en este caso, gracias a Dios, todos salieron bien. O sea, y ninguno ha fallecido y eso realmente es puro milagro de Dios que les hizo así, vea, tiró el avioncito y nada más le arrancó las alitas y no les pasó nada a ellos, o sea. Pero sí, no sé, ¿qué otra noticia? Bueno, de hecho, Nick dio una noticia ahora que me gustó mucho, que fue la de los buses. ¿Qué? La cara de Nick. Ah, A sí, los la buses. Esa era lo la puedo que ibas a decir hacer. yo. Ah, sí, esa, yo, Dale. perdón, es que se me reinicia el cerebro. Que bueno, para los que saben, Se me chicos, reinicia. bueno, o los que no, al parecer dentro de muy pronto y los buses van a tener tipo como un datáfono para poder ya pagar los pasajes con En tarjeta. tarjeta. Todavía no Ya. se sabe, de hecho ahora Jonah me está explicando que puede ser que den una tarjeta especial para Ajá. eso Sí, o digamos, que sea uno. Gente, no sé si ustedes han visto en otros países o así, pero literal hay lugares, ya sea, digamos, yo ahora me contaba que en Nueva York, que en España, en Colombia, yo le decía que en Japón porque había visto un video, pero literal, en estos lugares hay como unos cajeritos automáticos en los cuales uno va y a uno le dan una tarjeta de recarga, que esa tarjeta literalmente funciona para utilizarlos en todos los transportes públicos. Entonces, sí, ese sería como el ejemplo más claro que hay, pero me parece muy bien. O sea, andar menudo o andar plata así en efectivo siempre ha sido como peligroso, entre comillas, Sí. pero también es que es muchísimo más cómodo andarlo en Es tarjeta que, nada más. ¿sabe qué? Que también creo que no es simplemente el hecho de andarlo en efectivo, sino que, uno, digamos, no sé, gente que maneje, pues le es más fácil tal vez ir al banco y sacar plata Ujú. y así, ¿verdad? Y dices, no tengo para sacar, bueno, no tengo efectivo y voy a pasar al banco de camino a la casa. Ujú. Uno que es mortal y anda en bus y camina, no es tan fácil, Ujú. porque vos sabes que no puedes ir en la noche o que si el día lo tienes ocupado, bla, bla, la verdad. Ujú. Entonces, siento que es mejor por ese hecho, porque digamos, yo casi nunca ando efectivo, por lo mismo, porque no tengo cerca de mi casa un cajero del que tenga yo, ¿verdad? Para ir a sacarlo. Entonces,
digo como, no, pero sí es más complicado y creo que es una excelente opción. Ujú. Correcto. De hecho. Pero bueno, chicos, creo que la noticia de la semana ya la podemos ir dejando de lado, porque ahora se viene un segmento muy, muy bonito, muy querido por todos, que es el de Preguntando. Que literalmente es el segmento de donde ustedes nos hacen sus preguntas y nosotros pues les contestamos acá en el podcast. Así que tenemos esta semana. Decías como, como, bueno. Esta semana vamos a estar contestando 4 preguntas en vez de 3 de las que nos han ido dejando. Puede ser que salga un poquito más largo el podcast, pero siempre está hecho con mucho amor y nos encanta. A veces decimos, Y nos "No". encanta hablar. Sí, ahí también. Ay, discúlpenos, ya es normal, ustedes son testigos de eso, de los cuánta papaya nos gusta. Exacto. Sí. Pero bueno, entonces, amor, ¿nos ayudas con la primera pregunta? Sí, claro. Oh. Cualquier cosa, chicos. Me encanta mi Cualquier ah. cosa. Vamos a dejarles en la parte de abajo, porque nos dieron la sugerencia. Les vamos a Gracias, dejar Vivi. les vamos a dejar en la descripción del video las preguntas que se van a estar contestando el día de hoy. Entonces, para que ahí las tengan en cuenta y las revisen. Lo que lo hagamos más cómico, como en los videos. Hola chicos, después al finalizar este video en la descripción está... En la descripción está en la cajita de información. Bueno, si nos están escuchando desde YouTube, ahí Abajo está la cajita de en información. la parte, bueno, en la caja de comentarios pueden dejar las preguntas y en la parte de la descripción del video pueden ver las preguntas que estamos contestando. Así que Algo Eso. también muy bueno, perdón Jonah, que es, si nos están escuchando también por YouTube, que será buena idea que también ahí nos dejen preguntas, ujú. que será muy bonito el, si pueden, si lo están escuchando por ahí, porque yo lo escucho por ahí, por eso lo dije. Pero sería muy bonito, tal vez para los que nos escuchen, si nos quieren dejar alguna pregunta, en YouTube también ahí está, ya saben cómo se utiliza eso, Sí, entonces... ahí está la cajita de comentarios para que dejen Igual los miércoles está la cajita de comentarios. para que en sepan. Instagram. Ujú. Y los que van en presencial, en papelito. Pero vamos a empezar, chicos. Primera pregunta. Dice la primer pregunta. Las personas se pueden... Perdón, me asusté. Ya. ¿Las personas se pueden consagrar a más de un santo? Ok. Esta primera pregunta está bastante sencillita. Bueno, creo que antes de darles como la respuesta como tal, hay que hablar un poco sobre lo que es la consagración. Sí, que Entonces- yo no sabía que era eso. Sí, Yo que es consagrar, entonces, sí. ya que estamos en eso, pues les voy a decir que la consagración básicamente es el hecho de darse a un santo, darse en el sentido de consagrarse o de ofrecerse o dedicarse uno hacia ese santo. Entonces, ya sea, de hecho, se puede ser no solo una persona, sino también un lugar o también una cosa, digamos. Hay que hacer todo un rito adecuado para cada uno, digamos, pero básicamente es eso. Entonces, Y- una persona... Po- Ajá. Perdón, es que igual me queda la duda. O sea, consagrarse es como lo mismo como uno ser No, 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 o ellos- más es que bueno. la palabra consagrarse. como que tú te consagres a la Virgen María, ¿verdad? Entonces, tú... ¿Cómo lo hago entender? Ok, es como Es el que- hecho de uno contratarse para ese santo. Ok, uno está a servicio de, Ok. de ese santo y normalmente uno lo que hace es dar un mensaje con respecto a... Ajá. Pero algo muy importante, no sé si queremos añadir algo más en la pregunta, pero que digo, yo entiendo, digamos, el hecho de consagrarse y me gusta, y de hecho una de mis metas ha sido consagrarme a la Virgen de Fátima, porque me gusta y todo, pero creo que a veces no hay que sobrepasar la consagración. ¿En qué sentido lo digo? A veces uno pone, y lo digo con todo respeto, sé que mucha gente tal vez lo pueda pensar diferente, pero yo lo veo así. Mucha gente pone por encima al santo que Dios. Entonces, yo no sé, le rezo, como te digo, a la Virgen de Fátima, toda la Virgen de Fátima, y hay mucha gente que lo hace, y excelente, pero también que entender como ese tipo, ¿verdad? Y la consagración de la Virgen de Fátima y todo, pero también saber que Dios forma una parte
muy importante en nuestra Correcto. vida, igual que la Virgen para nosotros. Correcto. Entonces, eso era lo que quería añadir porque siento que he visto muchas partes en la vida de las personas cuando se consagran que hacen... O bueno, un día de estos escuché un comentario que decían, es que los católicos consagran todo. En el sentido como los hindús, que es rey sol, rey agua, rey, ¿verdad? Eso me dijeron y yo me quedé como, espérese, ¿qué? Y yo no, o sea, tenemos santos que son muy importantes para la iglesia, pero no quiere decir que como que lo consagremos todo. Y después dije cómo se llega a malinterpretar eso, porque la gente llega a malinterpretar una consagración. Vuelvo y repito, yo entiendo que sea muy importante y muy bonito, pero a veces siento que lo llegamos a sobrepasar tal vez. Okay. Sí, creo que básicamente hay que encontrar un balance, porque el ser consagrado no significa estar solo encima del santo, es saber que mediante este santo se llega a Dios y Dios es lo principal. Digamos, creo que algo que se llegó a dar en su momento dentro de lo que es nuestra parroquia, hubo un padre, que era el padre Gabriel, si no me equivoco, él trajo la devoción y también consagró la iglesia a el padre Pío de Pietrelcina. Entonces, él fue el que trajo la devoción y también pues con él se crearon los grupos de oración del padre Pío. Y la iglesia era tan enfocada al padre Pío que en su punto se llegó a casi poner por encima de lo que era la iglesia, que es del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Entonces, parte de eso es muy importante. Dame un toquecito, ya tengo la palabra, amor. Es muy importante porque no es que el padre Pío sea menos que Dios. Él es literalmente un camino, es como una guía, una ayuda para llegar a Dios. No es que Él sea al que literalmente ya ahí es nuestra meta final, no. Correcto. Con el Padre Pío vamos caminando en conjunto hacia lo que es Dios directamente, y no solamente el Padre Pío, sino cualquier otro santo. Y ese es el punto, eso es lo que nos ayuda los santos, o sea, uno se ve reflejado el cómo siguen a Dios, y uno dice como, wow, ojalá ser como él, pero no es de un tal punto a veces que uno lo excede. Y lo digo, y bueno, lo que iba a añadir era que el nombre de nuestra parroquia es muy largo, porque es Parroquia Corpus Christi del Santo Padre Pío de Pietrelcina. O sea, es muy largo, ¿verdad? Entonces, entonces uno dice la parroquia de Padre Pío. Correcto. Y ahí quitamos la importancia del Corpus Christi también. Entonces, de hecho es muy curioso, yo siempre presentaba la parroquia como la parroquia de Corpus Christi. Ajá, yo también. Yo no menciono que es la del Padre Pío. Cuando llegan ahí ven la estatua y todo. O mucha gente la dice como la Aurora. Y ya, ¿verdad? Pero, bueno, un dato que quería decirles, yo tengo una tía que vive en Grecia y la parroquia de ella está consagrada también al Padre Pío. La consagraron hace como un año al Padre Pío. Wow. Entonces, eso, pero como decimos, se llegó a perder ambos, o sea, ambas devociones. A mí me encanta la historia del Padre Pío. O sea, y yo me la sé porque la leo. Pero yo nunca he visto la película del Padre Pío. La película es muy bonita. Ajá. Es demasiado. Nunca la he visto. Y las partes, perdón. De los estigmas. Las estigmas. Sí se ve mucho. Muy bien. De hecho, perdón, hay que meter como eso. Ellos, hay que recordar que ellos son intercesores. Es como ahora lo decía Jonah. Ellos son como el puente entre nosotros y la santidad. Claro. O sea, como Correcto. Entonces, no hay como como quitar a Dios del centro de eso y ponerlos a ellos. O sea, tampoco eso está como no verlo tan mal, ¿verdad? Ajá. Pero recordar que fue gracias a Dios que Él los escogió para que sea más fácil nosotros comunicarnos con Él. Y creo que hablando de nosotros como el Padre Pío, digamos, yo algo que admiro mucho del Padre Pío, tras de todo, ¿verdad? Su olor a rosas. Qué envidia. Pero algo que admiro era la devoción que él tenía para la confesión. Entonces digo, como él, lo que dice la historia, ¿verdad? Y todo era que, por ejemplo, si yo estaba afuera sentada para confesarme
y yo empezaba a hablar, no sé, con Nicky, con Jonah, chicos, sí, ahorita paso. ¿Y se acuerdan que el viernes había que hacer esto? El Padre Pío me escuchaba, porque él escuchaba también y tenía un don de saber las confesiones de uno. Entonces, digamos, si yo digo, yo me peleo en mi casa y grito, y ya, digamos, él me decía, pero tiene otro pecado. ¿Y por qué no me lo dice? ¿Verdad? ¡Qué Entonces, miedo! algo que yo admiro mucho es ese don, ese don que él tenía para tenerle seriedad a la confesión, Correcto. como debería ser. Entonces yo digo como, wow, qué bonito llegar a tener ese don en mí, pero no lo pongo, o sea, lo admiro, pero no lo pongo como a él, me hago entender, Correcto. como por encima Ajá. de todo. Y a mí me encanta, o sea, me encanta la historia del Padre Pío y cuando decoran y la canción y todo, pero también hay que tenerle mucho respeto y como dijimos, que ellos sean el puente para nosotros Claro. llegar a Dios. De hecho, aquí para ya ir terminando la pregunta y dar una respuesta concreta, solamente para dar así una definición un poco más etimológica, la palabra viene derivada del latín, que significa el con, que básicamente el con es junto, y sacro, que sacro es sagrado. Entonces, y obviamente la terminación de sion, que significa una acción o un efecto como tal. Entonces, si juntamos realmente eso, sería como el hecho de ser, digamos, junto a algo sagrado, digamos. Entonces, el hecho de uno juntarse con. Entonces, Correcto. pues, básicamente, como veníamos diciendo, pues, es eso, la consagración es el hecho de uno. Juntarse con algo sagrado. Exacto. Correcto. Entonces, sí. Sí Entonces, se puede consagrar Ajá. a más de un santo. correcto. Entonces, Solamente saber que ellos son ese puente de nosotros hacia Dios. entonces, como respuesta, sí se puede consagrar más de un santo. Correcto. De hecho, creo, bueno, no estoy muy seguro, pero creo que mi padrastro no solo está consagrado al... Bueno, La es que Virgen de Fátima. mi mamá, mi padrastro y mis hermanas están consagrados a la Virgen de Fátima y creo que mi padrastro está consagrado a otro santo, pero no estoy muy seguro. Pero sí, de que se puede, se puede. Entonces, bueno, si quiere, yo les ayudo con la segunda pregunta. Y dice que es... Espera que ya se me perdió. Aquí. Dice, Tan, tan, ¿las tan. personas pueden llegar a ser puras o el pecado siempre quedará ahí? Porque en ese caso los santos eran puros sin pecado o puros o qué son. Bueno, de hecho esa pregunta, o sea, para mí es bastante sencilla. O sea, yo la veo bastante sencilla. No sé cómo lo ven ustedes. Yo la veo, de hecho esa pregunta me llamó mucho la interés, yo mira, hasta ahorita me llamó mucho la atención. Ujú. Dije, ok, los santos, como estábamos diciendo anteriormente, son personas que fueron escogidas por Dios para un propósito muy grande. Claramente que fueron personas que tienen el primer pecado. Ujú. Entonces digo, a la hora que el Señor los escoge, se les quita todo a... De hecho, es muy curioso, porque ahorita que dices que son personas que escogió Dios, es muy curioso porque Dios nos escoge a todos. Entonces no solamente es como a ellos en específico, es que ellos se dan a Dios por completo para que Él lo interceda, para que Él interceda por uno. Entonces, la pregunta como tal me parece muy curiosa porque es que si las personas pueden llegar a ser puras o si el pecado siempre queda ahí. O sea, vamos a ver, la respuesta más corta y simple, el pecado no queda porque Dios nos dejó un acto tan sagrado que literalmente nos borra, nos quita, nos perdona todos los pecados, que es la confesión. Ahora, la respuesta un poquito más larga puede llegar a ser el hecho de que, ok, sí, el pecado está, el pecado existe, y si uno peca, pues claramente el pecado va a estar en uno. Pero, junto con la confesión y junto con la misericordia absoluta de Dios, Él nos perdona y nos limpia absolutamente de todo pecado. Por eso es que la confesión es un acto tan bonito, tan sagrado, tan todo, porque literal, Él en la confesión nos perdona una y otra vez. Cada vez que nosotros vamos a confesarnos, nos limpia absolutamente. O sea, y eso es algo que ustedes tienen que llegar a pensar también. Porque a la hora de uno confesarse, siempre, ustedes van a
quedar puros después de confesarse. O sea, su ¿Está en pecado ustedes? está en ustedes. Bueno, está en ¿Qué nosotros. tanto dure? ¿Qué Eso. tanto dure? Sí, de hecho, ¿qué Eso tanto? es lo más difícil. De hecho, Exacto. mi profesora de catecismo siempre me decía, cuando ustedes vayan a confesar, esa es la forma en la que usted limpia la casa. Yo dije, pero ¿cuál casa voy a limpiar yo? ¿No? Y Yo limpio todos los días mi casa, dice. literal hago yo todos los días. Yo voy a confesarme y cuando vuelvo a mi casa no está limpia. ¿Verdad? Mi cuarto sigue desordenado, amigos. Y entonces me decían, porque siempre hay que tenerlo puro y limpio para él. Y Ujú. decía yo, ay, ¿quién será ese? Yo ya estaba harto de esa época, hago yo todos los días limpio. ¿Cuál casa es? Dice. Pero cuando me di cuenta que esa casa que estaba sucia era esta casa, o sea, era mi cuerpo el que estaba sucio. Ujú. Y el señor no va a andar ahí caminando, es como aquí, disculpen es como, señor, disculpen el desorden, pase. O sea, ¿no? Y es como, de hecho eso es muy bonito, lo de la confesión es bonito. Tal vez da miedo porque la gente dice, es que ¿por qué no va a decir eso a un hombre que es igual que pecador, verdad? Ujú. Todo eso. Qué feo De hecho- ese comentario, nunca me ha gustado ese comentario. ¿Cuál? Porque el de... Ese, que, ¿por qué me voy a ir a confesar si él es igual que pecador que yo? O sea, ven al sacerdote como que si fuera... Sí, exacto. Nunca me ha gustado porque siento que lo he escuchado en la misma iglesia. O sea, las mismas personas que somos creyentes lo he escuchado. Y no me gusta porque digo, entonces, ¿para qué somos creyentes si no creemos ni en la persona? Es que de nos hecho está- es así porque uno ve al sacerdote y uno puede conocerlo y uno dice, ah, sí es un bombeta, así que yo no sé qué y lo otro. Pero una vez el sacerdote se pone la sotana, o la capita o lo que sea que se ponga y se sienta a hablar con uno, ahí no es ya el sacerdote ese que uno conoce y que es bombeta, no, ahí es Dios que lo está escuchando a uno. Y ahí es donde entra la fe de uno, porque, o sea, si uno luego se confiesa, pero luego es como, ah, es que me fui a confesar con el padre. De hecho, a mí siempre me ha gustado el hecho de pensar como, yo no me fui a confesar con el padre, yo me fui a confesar con Dios. O sea, literal, o sea, y hay ritos que también son para gente que tal vez no les guste tanto el hecho de confesarse ahí con un sacerdote. De hecho, hace ya bastantes anillos, como 2 o 3 años, La hubo una... estola. Uy, Ajá, a mí me da Ajá. miedo. La ¿Qué cosa? estola es lo que La se cosa- pone el sacerdote para confesar. Nick pensó en otra cosa. No es aquella casa grande donde él se metía y uno... Ah, no, yo estoy hablando Ah, de la no, estola. la o sea, estola es que yo el- nada dijo de lo que se Sí. pone. Ah, que sí, se la pone acá. cosita... Ajá. La estola. Sí, no, la que tú dices es el confesionario. Ajá. No, Yo chica. a nunca mí- me confesé. Yo sí, y fue la cosa más Yo sí. Y de hecho, extraordinaria, para no decir una palabra fuerte. yo de verdad, a mí me encanta confesarme ahí. Por una simple razón. Porque bueno, uno no ve. mentira. Uno no ve al sacerdote. Sí, me confesé en una de esas, en la de, Ajá. en la de los heraldos. Sí, porque uno no ve al sacerdote. Pero- y eso es lo más bonito. A mí me encanta no verlo. ¿Por ¿Puedo qué? comentar algo? Porque cuando yo lo veo, yo no puedo. O sea, yo cuando me voy a confesar y tengo que tener al sacerdote de frente, normalmente voy a otro lado. No puedo ver al Correcto, sí. sacerdote porque yo me distraigo demasiado rápido. Entonces yo literalmente estoy viendo a otro lado y yo. Bueno, padre, literal, vea, es esto y esto. Pero Es yo que a no mí no puedo. me pasó a mí me asustaron. Ajá. Pero fue no sé si fue un sacerdote, pero estaba así normal y, de hecho fue Ujú. en la parroquia de nosotros ayuno. ¿Sí? Eso a mí me da miedo. Yo lo veo y hago yo, Señor, perdóname. Pero un día, de hecho, cuando yo tenía que cuando estaba haciendo mi confirma, yo fui a la iglesia. Perdón. Fui a esa parte y Ajá. literalmente me puse rodillas y estaba así hablando en voz bajita. Y literalmente solo escucho donde hacen, en la parte de la pared hacen como ¡pa! Aquel sonido, yo pegué aquel grito que yo seguro los calé. Y desde ahí le tengo miedo, pero siguiendo con la confesión, Ajá, eso es ajá. muy bonito. Pero lo más gracioso que yo digo yo, Señor, qué triste saber lo limpio que estoy contigo, que dentro de poquito voy a perder esta gracia. Porque vamos a ver, es importante siempre irse a confesar, pero uno siempre sabe que cuando uno está con la paz de Dios y usted sabe, dice, ok, vamos a seguir adelante en la vida, siempre tiene que haber algo que te Obvio. quite eso. De hecho, Entonces uno dice, como Señor, ¿cómo hacen los santos? De hecho, es muy curioso ir por ese punto porque literal vamos a abarcar 2 preguntas en una el día de hoy. O sea, realmente van a haber 5 preguntas.
Pero esta pregunta la vamos a contestar para hacerlo así como extra. Que básicamente es la pregunta de por qué se le presentan pruebas a las personas que están más cerca de Dios. ¡Qué pregunta! Entonces, vamos a ver, junto con esto que decía Nick, o sea, vamos a ver, es muy curioso. Porque hay gente que dice como, ay, es que yo estoy cerca de Dios y me pasa esto y me pasa lo otro. Y le echan la culpa a Dios porque no le facilitan la vida. Y ahí es en donde uno dice como, o sea, ¿en qué punto Dios dijo que iba a facilitar el hecho del camino estando con Él? En ningún momento. Pero, más bien, tienen que verlo desde el otro lado. No es que Dios le esté poniendo el camino difícil. Es que Dios quiere que uno sea salvo, pero como el pecado, el mal, todo eso que está en el mundo no quiere eso, pues ese es el que ataca, ese es el que le hace a uno ahí como el pellizco y le dice, hey, haga esto, haga lo otro, ok, pero ahí es en donde uno tiene que pues evocar a su Diosito y decir, Dios, quítame todo esto que tengo en el camino y que me lo pone difícil. O más que todo también, Jonah, esa frase que uno escucha, porque las personas, no sé, pero en la forma en la que lo voy a decir. Ajá. Sé que lo dicen de otra forma, que dicen, ¿cómo es que el malo vive mejor que uno? O sea, las personas que no tienen a Dios lo tienen todo más fácil. De hecho, si no, creo que yo no nos había explicado a nosotros como eso de... Como, o creo que había sido tú, chiquitina. Que le decía, como son personas que no tienen a Dios, se les hace más fácil así, como, tengan, tienen todo. Pero cuando uno está más cerca de Dios y está así, ¿por qué las cosas se llegan a complicar más? Ahí uno entiende, y no solo a nosotros, también a los santos se les puso muy ruda. No, y bueno, hablando de santos, volviendo a la pregunta antes de por qué en ese caso los santos, o sea, si los santos eran puros de pecado o puros solamente o qué son. Bueno, los santos sí eran puros, o sea, sí son puros porque son santos. Y básicamente la santidad es cuando uno ya está libre de todo pecado y sigue en esa libertad de pecado durante toda su vida, como elección, ¿ok? Entonces, pero no significa que a ellos no los tentaran. De hecho, hay un ejemplo que creo que es del Padre Pío también, que literalmente él estaba rezando y tenía... tenía demonios que literalmente estaban ahí intentando tentarlo alrededor de él mientras estaba orando. O sea, ¿ustedes entienden eso? O sea, y un claro ejemplo, acá añadiendo un ejemplo, es cuando vemos la película de la Pasión, que Jesús está en el monte, orando, y está orando y llega el pecado del demonio. El pecado del demonio, como quieran decirlo, y quiere ahí, o sea, entrar y quitar la oración de Jesús, y Jesús me pone la piel de gallina, se fortalece y le dice, Señor, o sea, todo te lo voy entregando a ti, ¿verdad? Porque él sabe que había el mal. Y es que el diablo es tan... ¿Diablo? Pecado. Diablo. El diablo, más que todo el diablo es tan puerco porque en la película a mí... Va a sonar feo, pero a mí me encanta como las preguntas que le hace. Como le hace, ¿y quién es usted? Y ya hago yo, man, pero usted sabe quién es. ¿Me entiende? Y eso es lo más difícil, o sea... a nosotros que estamos más cerca de Dios se nos complica mucho las cosas alrededor, los amigos, igual digamos a los santos. Por ejemplo, aquí un pequeño también a los pastorcitos de la Virgen de Fátima. Yo estoy como leyendo la historia de ellos y... Me encanta. Perdón, es que esta semana ha sido dedicada a la Virgen de Fátima. Y realmente me investigué mucho y hago yo, eran unos niños y literalmente los querían quemar. Exacto. Porque estaban diciendo, ok, demuéstrenme que realmente quién es esa mujer, le decían hacia la Virgen, que usted ven allá. Ven. Entonces... Es muy duro. Y, o sea, ellos y los santos saben, porque hasta el mismo Dios y la misma Virgen y a la persona santa que se les aparezca, ellos mismos les dicen, van a tener demonios en el camino y van a estar ahí y van a estar jodiendo la vida. Entonces, literalmente... es algo que uno dice como, wow, o sea, y uno nunca está libre del pecado mientras esté en vida. Correcto. ¿Por qué? Porque literal es así. Dime. Ok, lo que quería comentar, añadiendo como el mismo ejemplo, algo que tengo muy claro, o tal vez un ejemplo que tengo ahorita claro,
es de la película de la cabaña. Cuando, bueno, si han visto la película o no, ahí les hacemos un pequeño spoiler. En una parte... Alerta spoiler. Alerta spoiler, sí. En una parte, él le dice a Dios que si se supone que Él es Dios y está con nosotros, porque Él tiene que hacerlo sufrir. O sea, porque Él no pudo salvar a la hija. O sea, porque Él tuvo que permitir que eso se diera. Y lo que Dios le dice es como... Un disparo al corazón. Le dice como... Yo no puedo pelear contra el mal porque el mal está. O sea, el mal, me hago entender que Correcto. el mal ahí está. Y no es como que yo diga, ay, le voy a quitar el mal. Sino es que el mismo ser humano se deja, o sea, se va y por ese camino. Uy, me asusté. Es que vio el caballo con peluca. Entonces, creo que lo que hay que entender es que aún así, estando tan cerca de Dios, aunque uno le diga, pásame tío en la iglesia todos los días, ojalá nuestra vida fuera perfecta. Ojalá solamente por estar en la iglesia fuera perfecta. Y es muy redundante porque sí es perfecta, porque uno entiende el proceso. Y vamos a lo mismo, tal vez, como lo decía ahora cuando empezamos el podcast, tal vez, no sé, yo estaba en situaciones mentales que he tenido que pasar y todo, pero aún así yo puedo decirles, mi vida es perfecta, es perfectamente imperfecta. ¿Por qué? Porque tengo mis defectos y mi vida tiene sus pruebas difíciles, pero aún así es mi vida y la amo. Entonces, creo que hay que llegar a entender que no significa que Dios no esté con nosotros, sino que Él está con nosotros, pero quiere hacernos fuertes y ocupamos ser fuertes. Yo siempre tengo una frase que es el hecho de que cada uno de nosotros somos del ejército de Cristo. Entonces, yo soy parte de esa milicia celestial. Entonces, De hecho, yo soy parte de esa milicia celestial. Y aún así, con todos sus defectos, Dios me eligió para que esté ahí resguardando el reino de los cielos. Correcto. Entonces, dale. nada, que justamente ahorita que mencionas eso, me acabo de acordar de una cosa que tiene que ver con lo anterior, con la parte de la consagración, que pues de mi parte, yo soy consagrado a la Armada Blanca de la Virgen María. Entonces, yo tengo la responsabilidad con la Virgen de, pues, ser evocado hacia favorito. ella y pues, dar ese mensaje de amor. De hecho, por ahí... Mi nombre tiene la palabra María, amigos. Ahora ya todo está conectado. Ya Yo literal- le tiene que proteger a la chiquitina. ¡Puta y coma! Pero sí, chicos. De hecho, yo por ahí tengo el rosario que... Dios, El rosario no. que me dieron de... El rosario que me dieron de cuando me consagraron. Ajá. Que es un rosario blanquito, que de hecho es como de plástico, pero es muy bonito. Entonces, sí. Pero bueno, para continuar, chicos, ya habiendo respuesto a estas 2 preguntas y media, porque se coló una por ahí. Nick, no sé está si... que se muere. Nick, no sé si nos ayudas con la tercera pregunta, que es la imagencita que tienes ahí. Dale, Nick. Ok. Cuéntanos, Nick. Cuéntanos. Ajá, sí, Eso mismo. Ok. Dice así, ¿qué ha sido lo más difícil de tu relación con Dios? Literalmente creo que... De una vez lo resentí. No me. No. Dale. Ajá, dale. Creo que esa pregunta habla por sí sola. Y es como más el ámbito, creo que es de personal de cada uno de nosotros. ¿Qué ha sido lo más difícil? Y aquí hay que testimonios de todo. Ajá. Y es una pregunta que lo hace viajar a uno como, ok, ¿qué ha sido lo más difícil de decirle Ujú. sí a Dios? Entonces, No, Yo quiero hablar. la Ok. Ay, chiquitina. bueno, perdón, Dios. hagamos una cosa. Demos un ejemplo tal vez como puntual de cada uno. Ok. Creo que es que la pregunta como tal se da para que cada uno dé un ejemplo, porque es que ¿cuál ha sido la relación más difícil con Dios? Es que muy cada personal. es muy personal. Entonces, no sé quién quiere empezar. Yo. Dale.
¿Qué ha sido lo más difícil de tu relación con Dios? Es muy irónico porque creo que uno pasa por, como lo decíamos ahorita, por muchas cosas, como entender por qué Dios nos pone pruebas y todo. Pero para mí, algo que ha sido lo más difícil es entender las prioridades de las otras personas. Y lo voy a poner en contexto. Hace poco hablaba con una amiga muy cercana, bueno, hace un tiempito hablaba con una amiga muy cercana y yo le decía que no entendía una situación que estaba pasando. Y ella me decía, a veces para uno, que uno dice, yo vivo o muero por Cristo. O ella me ponía, bueno, en nuestro caso, el de ella y mío. Y me decía, tal vez para nosotras que lo hemos entregado todo y que amamos a Cristo y queremos seguirlo, es fácil, ¿verdad? Pero cuando uno ve las prioridades de las otras personas, no sé, como que yo te diga, hoy lunes tengo que grabar podcast, mañana martes tenemos, digamos, que editar el podcast y tenemos reunión, el miércoles tenemos que ir a la iglesia por esto, el jueves tenemos que ir a hacer el tema, bla, 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 el viernes tenemos esto. Y uno dice como, ok, ¿y cuándo sacas el tiempo para tus otras cosas? Y es como, no, yo las hago en el día. Pero mi prioridad número uno es Dios. Entonces, a mí me cuesta entender y me ha costado entender, y para mí esto es lo más difícil de mi relación con Dios, el hecho de saber por qué todos no podemos poner a Dios como prioridad. Correcto. Porque yo digo como, yo entiendo que tengamos otras prioridades, o sea, los estudios, el trabajo, la familia, etc. Pero yo digo, para mí, mi parte personal, yo tengo que poner a Dios de primero para que todas las áreas de mi vida vayan bien. Claramente tengo que darle a cada una su importancia, pero yo digo, la mayor tiene que ser Dios. Sí. Entonces tengo que llevar ese tiempo que saco con Dios para orar, para compartir, para crecer, ok, eso llego, lo sé, lo pongo en práctica en todas las áreas de mi vida. Entonces creo que para mí eso ha sido lo más difícil. ¿Por qué? Porque tal vez yo diga como, para mí es muy fácil, no sé, cambiar un plan de familia por ir a servir o X o Y cosas, ¿verdad? Y digo como, ¿y por qué todos no lo podemos hacer así? ¿Verdad? Pero también, gracias a la amiga que les digo, ella me hizo entender eso y me dijo como, uno nunca puede obligar a una persona. Y no es como que la obligue, simplemente es como que a veces uno le llega a doler no entenderlo, ¿verdad? Pero tengo una frase ahorita muy en mente, que es el hecho de, no importa la cantidad, sino la fe. Entonces, a veces uno se disgusta, ¿verdad? Hasta el mismo grupo, que a veces, no sé, un día van 20 personas, digamos, y el siguiente sábado van 7. Y vos dices como, pero ¿por qué van tan pocos y todo? Y muchas veces a uno lo disgusta, o sea, no vamos a ser hipócritas y decir, no nos disgusta, porque sí nos disgusta, porque decimos como, ok, si tienen que estudiar, estudian de noche o estudian en la mañana y van al grupo 2 horas y ya después se van, no tienen que quedarse. Si gustan quedarse, pueden quedarse. Si ocupan irse después, se van. Pero ¿por qué no sacar 2 horas del tiempo para Dios? Sí, de hecho, o sea, punto de aparte, amor, creo que yo te lo mencionaba y te lo decía. O sea, mi padrastro, yo le había comentado un poco la situación también del grupo, de que a veces no eran tanto chicos o si iban. Y él me decía, o sea, el único lugar donde por cantidad de gente es que se puede deducir es un negocio, o sea, porque como en ventas de casas, exacto, o así, digamos, en cantidad la única manera donde funciona es en ventas o en trabajo, porque uno no puede medir en cantidad la fe, porque es que no es así. O sea, Dios no elige muchos, elige los que elige. Correcto. Entonces, y creo que ahí uno también entiende, ¿verdad? El proceso y como les digo, bueno, yo les decía acá a los 2 chicos presentes, el hecho de que tal vez ahorita tenemos personas que van todos los sábados, ¿verdad? Que van las mismas personas y nosotros agradecidísimos
Y es ahí donde nos gusta. ¿Por qué? Porque ya entendemos que no es que no queramos llamar a gente, sí, lo vamos a hacer. Pero también entender que tal vez vengan la primera sesión y se vayan porque su proceso o sea, tal vez no le han abierto el corazón suficiente a Dios. Y no importa si llegan 2 chicos, el hecho de entender que así la sesión se está dando porque Dios la quiere. Y que claramente si uno ve una situación como de 1 año van 2 personas, claramente se habla y todo. Ujú. Pero también uno entiende que las personas tienen su prioridad. Y cuando uno ve que es decisión de la persona crecer en fe, se interesan por el tema y todo, ahí cambia mucho la perspectiva. Entonces creo que para mí eso ha sido lo difícil. Ujú. Pero todos lo pongo en manos de Dios. Entonces, aunque no me gusten las prioridades de las otras personas, y me encantaría que en mi caso personal fueran así como yo, en el sentido de pongamos a Dios todos de primero, porque no te estoy dando un mal consejo. O sea, yo siento que es un buen consejo, pongamos a Dios de primero y después todo viene por Después lo que añadidura. venga, exacto. Pero todos tal vez no piensan como yo y es correcto. Y así corazón para todos, los amo mucho. Pero eso es lo más difícil que he pasado. Pero como les digo, llegué a entender que importa más la fe que la cantidad, o importa más eso, ¿verdad? Entonces, para mí es eso. Sí. Bueno, esa pregunta, como lo dijeron, es más personal. Y digamos, en el ámbito mío personal, y ahora como lo estaba explicando la chiquitina, quiero tocar la parte de lo de los amigos y la de las relaciones, porque eso va de mucho de la mano. Ujú. Yo se los pongo en este contexto. Si hubiera sido por Juan Carlos, que yo hubiera sido, de hecho gracias a él fue el que me invitó, Ajá. nosotros éramos mejores amigos, y él se fue porque él dijo, ok, no hay nada interesante, Ajá. perdón, para mí en este grupo, y realmente me quiero ir. O sea, si yo hubiera tomado la misma decisión de él e irme, o sea, me hubiera perdido esta gran experiencia. Es más que todo el simple hecho de siempre decir que, ok, señor, vas tú de primero, pero es como decía la chiquitina, es difícil ver a las personas que tú amas que se van. O sea, simplemente, ok, han estado contigo, te han acompañado en ese proceso durante mucho, y tú ves que simplemente, no sé, tal vez llega otra persona, o simplemente dice, ya no siento lo mismo, qué aburrido ir. Es feo. Digamos, lo voy a poner en un contexto. ¿Puedo añadir algo? Sí. Esa palabra que dijiste de ya no siento lo mismo, creo que es lo que a uno más le duele. Correcto. Porque es como, ¿cómo no vas a sentir ya amor por Dios? Porque uno lo hace entender así. Correcto. O sea, no, estoy cansado, no quiero ir, qué pereza. O no siento lo mismo. Es como, entonces ya no amas a Dios. Ese es y las cosas se llegan a malinterpretar, pero eso es lo que uno llega a entender. Correcto. O el más así, a mí lo que me hacen entender es que el Señor realmente te está quitando tanto tiempo a ti que literalmente le das prioridad a otras cosas. Y yo se los digo así, el Señor no te va a quitar el tiempo, más bien te da más de lo que nosotros merecíamos. Y es feo, porque me entiendes, uno ahí en el grupo realmente conoce y hace personas tan increíbles que cuando uno pasa después de las sesiones, uno se va y comparte, es demasiado lindo. Pero cuando tú ves que esas personas dicen, es que ya no siento lo mismo, creo que ya me voy, duele, porque uno dice, ok, Se apaga una luz. correcto, se apaga, y mi lema, se va una luz verde. O sea, yo siempre les digo, o sea, no dejes que esa luz verde nadie te la apague, porque tú eres el ejemplo de muchas personas. Y yo te podría decir aquí muchas de las cosas que me han dolido, pero me las reservo. Se las entregamos. Se las entrego a Dios, y yo siempre se las pongo yo, Señor, yo solo lo que quiero es ver que esa persona vuelva otra vez a ti. O sea, es lo único. Y creo que los tres estamos aquí, solo queremos ver que esas personas sigan amándote. Porque es feo saber, a mí me ha pasado verlas y ver que están felices. Y yo hago Señor, o sea, ¿en qué contexto me van a entender ellos que tú les estás quitando tanto tiempo? O sea, es que la felicidad es radio, o sea, estar en el mundo se ve tan feliz. Sí, pero ahí entra la frase, ¿cómo uno puede estar feliz sin Dios? Correcto. Porque
también es eso, se llega a malinterpretar porque mucha gente dice como, no, pero yo sigo teniendo a Dios. Pero para mí entran, y creo que también es mucho como lo inculcaron a uno. Correcto. O sea, mis papás me inculcaron de ir a misa todos los domingos y hacer muchas cosas más, seguir las tradiciones de Semana Santa, orar y un poco de todo, ¿verdad? Y siento que hay tradiciones que uno tiene muy en claro, pero vamos a lo mismo. O sea, tal vez en el grupo, pues todo bonito, todo chill, ¿verdad? Pero nos hace crecer. Y uno experimenta y va entendiendo lo que nos va diciendo la palabra. Pero también, ay, se me fue la idea que tenía, va entendiendo lo que dice la palabra, pero no me acuerdo. Tenlo ahí, ahorita te acuerdas, así Ok. que continúa, Nick. Dale, Nick. Digamos, es eso, es que, vamos a ver, en el ámbito mío, yo siempre de chiquitito, y me acuerdo que el padre Gabriel me lo había dicho, cuando me confesé la primera vez que lloré como una Magdalena, él me hace, veo en usted grandes cosas, y fue lo primero que me dijo eso, me hace, nunca deja a Dios de último, siempre póngalo primero, y después me dijo que los ángeles me perseguían, y yo dije, yo, obviamente, Nick ama a los ángeles, amigos. sí, por aquello. Si en algún momento, en Navidad o en mi cumpleaños, me quieren regalar algo, Adelante. si no tienen nada, ángeles. Bueno, para no irme muy fuera, es como eso, digamos. Es el simple hecho que tal vez uno ama a Dios con tanta locura que creo que uno como animador siempre intenta enseñarle a los chiquillos eso, amen a Dios. Ujú. El camino de digamos chicos, el camino de seguir a Dios y de amarlo es duro. Y como dice, amar hasta que duela. Eso es lo que decía La madre Teresa. amar hasta que duela. Y a mí no me importa, de hecho, la chiquitina como le he dicho, yo, digamos, a mi mamá se le dice, yo no me quedo aquí haciendo nada en la casa, mami, estoy aburrida de ver la misma novela. Y así. Me encanta estar Solo en la lloran. iglesia. De estar en la iglesia, de poder estar con los chicos, transmitir esa alegría y decirle, Señor, gracias porque nos permite siempre enseñar lo que tú siempre quieres. Y esa está la parte en la que yo digo, ¿me entiendes? Creo que cuando uno siempre le intenta educar a los chicos que Dios es todo y uno ve que ellos dicen como, ok, es que uno siempre, ok, los chicos no lo tratan de decir así, pero cuando uno está empapado del amor de Dios, uno ve como que el diablo les está diciendo, me lo llevo. Sí. Y es feo saber cómo ellos se dejan ganar por esa cosa tan humana. O sea, yo digo, no entiendo. Y yo siempre he dicho aquí, y perdón a los que vaya a ofender, perdón. Yo creo que los novios, los que no están con el amor de Dios, son los que son los más perjudicados. Y digo en el término de mi hermana, Marbelis. Perdón, Marbelis. Esto se llama sapeando a los hermanos. El novio de mi hermana es una persona realmente tóxica a nivel Jesucristo. Y él un día le dijo a mi hermana, ¿y usted por qué va a ir? O sea, quedémonos aquí en la casa. O sea, yo no quiero ir. Y hace mi hermana, ok. Y dije yo, ok, yo escuché ese ok. Y yo sentí que Dios me arrancaba el corazón. Y yo dije yo, Señor, dame paz. Y yo solo dije, le hago yo, ok, vea, usted no le va a quitar a mi hermana ese amor que ella sentía. O sea, si mi hermana quiere ir al grupo, usted no le va a quitar esa alegría. Porque ahí vamos, chicos, nosotros no tenemos que dejar quienes nosotros somos porque llega una persona, ok, no estamos diciendo que no tengan novio ni nada porque el amor es demasiado lindo y siempre hay que entregárselo a Dios. Pero uno nunca tiene que dejar de ser quien uno era porque esa persona simplemente no quiere ir. ¿Me entiendes? Y uno siempre tiene que decir, más bien uno lo invita, así como que venga, si usted no quiere, si no le gustó la primera vez, pues lo intentó. Pero uno simplemente no tiene que de renunciar y dejar a Dios en segundo plano porque yo no quiero que al día de mañana yo vaya al cielo y el Señor me diga, espérese.
¿me entiendes? Va a ser el rechazo más horrible que uno va a recibir en la vida. Y creo que eso ha sido lo más difícil, y comparto lo mismo en la chiquitina, es el simple hecho de saber de que es muy Pero doloroso ver que no todas las personas aman al Señor o no lo ponen a Él de primero. Y yo me acuerdo que yo se le decía a una persona muy cercana, yo, digamos, me he quedado en muchas cosas de la U y cosas así, pero le hago yo, Señor, si no llego a ser alguien en la vida, no me importa, me convierto en un monje o algo así, pero quiero dedicarte toda mi juventud, porque creo que eso es lo más importante. En el momento que yo sé que tengo toda la energía, que me puedo mover, quiero entregarte toda esa alegría hacia ti y aprovechar y poder dársela a muchos jóvenes. Es eso, ¿me entiendes? Darle toda esa alegría que tienes, porque cuando yo ya tengo unos 70, Señor, tú sabes que... ¿Me entiendes? Es que eso. sabes también que es, Dios nos va a preguntar qué hicimos en la tierra. Correcto. O sea, y yo no le voy a decir, fui a la playa con mis papás, tuve novio y fui a bailar, o compartí con la familia. Sí nos va a preguntar eso, pero también, ok, y en ese tiempo, ¿qué más hiciste? O sea, en el sentido de, guiaste a los demás. O sea, es de todo un poco. Mi mamá le decía eso a mi papá, el hecho de, el día de mañana que usted llegue a hablar con Dios, Dios le va a preguntar, ¿qué hizo usted por las personas del mundo? Y es tan cierto, porque hasta... Y lo vemos en la caravana, o sea, un simple hecho de decir gracias, Dios le bendiga, eso ya es algo muy grande y eso vale mucho. Entonces, Sí, pero bueno, para ti. para mí, ¿qué ha sido lo más difícil? Creo que, así en cortas palabras, lo más difícil para mí ha sido ver el camino de Dios. ¿Por qué? Voy a tal vez explicar un poquito. No en el camino de Dios de decir, ok, esto es lo que tengo que seguir, no. Sino que hubiese, o sea, yo algo que desde siempre me pregunté y desde siempre me dije en mi mente, es el hecho de Dios. O sea, si aquella vez yo hubiera decidido hacer esto y no lo otro, ¿qué hubiese pasado con mi vida? O sea, y yo a veces me pongo a pensar en eso y digo como, qué raro. O sea, Me recordé la canción de María. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiera dicho que no? Ajá. Wow, qué bueno. Literal, o sea, yo me acuerdo en el cole, ojo, yo me acuerdo que antes de salir de un décimo yo había dicho, Dios, o sea, ¿qué hubiese pasado si yo el primer año de séptimo, sí chicos, para los que no sepan, yo me quedé el primer año de séptimo, o sea, yo hice séptimo 2 veces, ¿qué hubiese pasado si yo no me hubiera quedado? Si yo hubiera seguido y hubiera seguido en el cole donde estaba y me hubiera graduado de ahí, o sea, yo me puedo pensar y yo digo, wow. Y también, o sea, ¿qué hubiese pasado si no hubiera llegado a la iglesia de la Aurora? ¿Qué hubiese pasado, no sé, si mi mamá hubiera servido en otra iglesia y me hubiera llevado a esa? O sea, hubiesen pasado tantas cosas tan variadas, un sinfín de multiversos dirían, pero lo que pasó fue esto. O sea, y lo que pasó y lo que está pasando es esto en mi vida. Y creo que lo más difícil de eso es aceptarlo y decir como, ok, si esto pasa es porque Dios lo quiere así. O sea, Dios tiene un plan perfecto para todo. Entonces es en donde uno dice como, ok, tengo que aceptarlo y tengo que seguir adelante. Pero seguir adelante con Dios y aceptarlo de esa manera. Entonces, y si pasa algo malo, pues por algo pasó. Si pasa algo bueno, por algo pasó. Entonces, creo que eso es lo más difícil que me ha pasado durante el camino, digamos, que las decisiones que uno toma tiene que saber que son decisiones que Dios las prevé, tanto decisiones buenas como decisiones malas, porque así es como uno experimenta. Y la decisión siento que también tiene que venir mucho de Dios, porque a veces se llega a malinterpretar, como cuando uno le dice, Dios, envíame una señal, y vos decís, como el típico TikTok, Dios, envíame una señal, y dice como, no sé, tíñate el cabello rojo, y tú, no, lo quiero rubio. Entonces, ¿para qué le pediste al Señor la señal si no la estás cumpliendo? Sí, o sea, y en el camino todo se va dando según a como Él lo tenga planeado, y uno tiene que aceptar que así es. Entonces creo que eso ha sido como más complicado. Como para cerrar, quiero que, como para abarcar esa pregunta, Creo que lo más difícil
de ¿qué ha sido lo más difícil de la relación con Dios? Es aceptar esas realidades, ¿me entiendes? Es aceptar que a veces no todos van a compartir el mismo amor, el mismo ejemplo, las mismas creencias, los mismos rasgos, hasta incluso todo va a ser todo diferente. Y es como, Señor, si así es, como tú quieres, tengo que aceptarlo, no puedo hacer más que otra que cumplir tu voluntad, aunque duela. Aunque duela, sí. Y bueno, para ir a la siguiente pregunta, que creo que también la abarcamos un poco en esta, eso me dio mucha gracia ahorita poniéndome a pensar, pero, amor, la última pregunta es... Ok, la última pregunta dice, ¿cómo saber si estoy siguiendo a Dios y no al hombre? De hecho, dentro de la misma pregunta nos pusieron un ejemplo como del grupo, que digamos, ¿cómo sé que estoy yendo al grupo? Porque estoy siguiendo a Dios y no porque, no sé, la gente me cae bien, una cosa así. Entonces, creo que en esta, muy sinceramente, no hay como una respuesta absoluta a esto. ¿A qué me refiero? No hay un, ok, es por esto que usted está siguiendo a Dios, porque cada quien sigue a Dios a su manera. O sea, cada quien tiene a Dios en su corazón y cada quien sabe si realmente lo está siguiendo a él o lo está siguiendo a alguien. Entonces, a veces va a ser más fácil verlo que otras veces. A veces van a haber nubes en el camino en el que va a hacer que uno no pueda ver ese cielo tan hermoso que es él. Digamos, como por ejemplo, si uno va a X lugar porque un amigo le dice y uno no realmente no se siente cómodo. Creo que el ambiente también es muy importante dentro de todo. O sea, si uno no se siente cómodo, uno no va a ir a ese lugar porque quiere. Correcto. Digamos, si uno, digamos, por ejemplo, si uno está yendo a X lugar, que un amigo le dice, vamos, y yo no sé qué, y uno va, y va, y va, pero un día el amigo no va, ahí es donde uno dice, ok, ¿voy o no voy? Si va, es porque realmente le empezó a gustar y realmente es algo que le llama la atención. Pero si no va, claramente está haciendo más como porque la persona lo influencia a hacerlo. Ahora también hay que ver el caso de qué momento o qué lugar o qué situación en la que está pasando. Porque claro, si uno no va a un bar a tomar con un amigo porque el amigo no va, y obviamente se puede decir como que es mejor que no vaya a hacer ese tipo de cosas, digamos, como excediéndose dentro de esos caminos. Pero vamos a ver, en resumen, de mi parte, creo que mi punto es, uno sigue a Dios y uno sabe que lo está siguiendo. Es una sensación, es un algo que uno siente dentro de uno a la hora de escuchar hablar de Él, a la hora de estar cerca de Él, a la hora de hacer algo por Él, en donde uno se da cuenta de que realmente lo está siguiendo a Él y no a una persona como tal. Yo tengo un punto de vista muy ¡pum! Y lo lamento, chicos, sí cae por ahí un guante, pero no es con la intención. Vamos a ver, tengo un punto muy acá claro. Y ¿cómo saber si estoy siguiendo a Dios y no al hombre? Algo que en mi caminar he tratado de llegar a entenderle al grupo, ¿verdad? Que los chicos entiendan. Y es el hecho de que ninguno acá, y siempre lo hemos dejado muy claro, ninguno de los tres, ni Jonah, ni Nick, ni Fio, mi persona, somos eternos. Y ninguno tiene un puesto fijo, o sea, nada que ver, nadie tiene el puesto asegurado acá. Pero algo que es muy cierto es el hecho que a veces, y yo lo he notado conforme los años, a veces uno no va a la sesión y los chicos, ay, no es lo mismo sin Jonah, sin Fio, sin Nick, ¿verdad? Y a veces sí, o sea, hay que ser muy sinceros, no es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez Nick se asusta cada 2 segundos, Jonah brinca y salta con los chicos, y Fio les dice a los chicos, ¡silencio! Entonces todos hacen silencio, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, pero algo que hay que dejar claro en este caminar es el hecho que aunque Nick, Jonah y Fio no estén, la vida sigue. O sea, la vida sigue porque
la vida sigue, En el grupo sigue, la iglesia sigue. En este caso el grupo sigue. ¿Por qué lo voy a poner así? Porque no quiere decir que porque nosotros no vayamos a estar en algún momento o nos retiremos, el grupo se va a venir abajo porque, ay, no es lo mismo si los chicos, vos no nos venís a seguir a nosotros, o sea, vos estás siguiendo a Dios. Correcto. Y una persona muy cercana a nosotros nos decía el hecho de cuando uno termina su servicio y digamos el grupo se viene abajo porque uno se fue, ahí uno sabe que uno hizo un mal servicio, porque vos sabes que ellos estaban por ti, no por Dios. Entonces ella cuando me dijo eso, yo quedé como wow, qué duro, ¿verdad? Correcto. Y un día uno de los chicos se volvieron y me dijeron, ay, yo no veo el grupo sin Johnny y sin Fío, ¿verdad? Y yo me quedé como, puy, ¿verdad? Y lo voy a decir lo que pensé, o sea, me desboroné, porque digo como, ay, qué lindo, en serio, uno les agradece tanto el cariño que tiene por uno, ¿verdad? Aunque a veces no lo hagan notar mucho, pero cuando llegan y se acercan y le cuentan algo a uno, o cuando se abren a expresar lo que sienten, así, es tan bello que uno queda muy agradecido. Pero cuando nos dijeron, bueno, cuando me dijeron a mí eso, yo me volví y respondí, ¿sabes qué? Yo sí lo veo sin nosotros y lo veo muchísimo mejor. ¿Sabes por qué? Porque vos no tenés que venir al grupo porque yo ni Fío vengan. Vos tenés que venir al grupo porque vienes por Dios, no por nosotros. Y creo que eso es lo más importante. Saber que si vos decís, dale. Ok, es que para meter un pequeño paréntesis ahí, pongámoslo en algo, ok, si el grupo es una cosita pequeñita que nos lleva a Dios, no, que nos lleva hasta estar más cerca de Dios, pero ahora pongámoslo en el ámbito ya sí, en serio, con los papas, pongámoslo, la gente quiso mucho al Papa Juan Pablo II, ¿cierto? O Pero un sacerdote. Correcto. También. Y cuando el Papa Juan Pablo II se fue para el cielo, la gente siguió con el nuevo Papa, lo aceptó. Es como más que todo ese simple hecho, ¿verdad? No hay que aferrarse a esas personas. Porque, como dice la chiquitina, uno les agradece a uno por ese amor, pero uno siempre tiene que entender que una nueva persona que venga a enseñarnos lo que es el amor de Dios en un nuevo contexto, un ámbito diferente, es bonito dejarse sorprender porque otra Correcto. persona nos va a enseñar Claro. su expectativa de cómo es el amor de Dios y nos va a indugir y siempre nos va a enseñar en ese camino, siempre tener, es como los discípulos, si lo ponemos así, y ellos amaban al Señor, ellos tenían su grupito Hook en sus tiempos, solo que el simbolito era un pescadito, ¿me entiendes? Pero cuando el Señor se fue, dejó a cargo a Pedro. Entonces ellos siguieron evangelizando, ellos siguieron y ellos nunca se detuvieron. Entonces nosotros nunca tenemos que detener ese amor a Dios solo porque los chiquitines se van. Y ellos, y si uno lo pone en ese contexto, ellos van a donde a otros chicos a enseñarles más ese amor. ¿Me entiendes? Y este es un círculo. Duele. Porque uno sabe que son personas que aman con locura eso. Y a veces es difícil aceptarle las puertas a otra persona. Y si esa persona va a ser más diferente. Correcto. Pero nunca es decirle no. Siento que también un clarísimo ejemplo es cuando viene un sacerdote nuevo. Correcto. ¿Verdad? Que uno se encariña demasiado con un sacerdote y todo. Y se nota. Y nosotros que hemos crecido en nuestra parroquia, se ha notado que mucha gente deja de venir y prefiere ir a, no sé, digamos, a Guapiles, a Tamarindo, donde esté el sacerdote que está, porque no les gusta las homilías que hacen el nuevo sacerdote. Entonces, yo me quedo como, wow, tal vez sí, uno le agarra mucho cariño al sacerdote y todo, ¿verdad? Pero también hay que llegar a entender, o sea, yo no es que falta misa porque no me gusta el sacerdote, o sea, se puede llegar a buscar otra opción, o sea, si él no sé qué, no me llega a la homilía, pues puedo ir, no sé, a una parroquia cercana. Correcto. Pero yo no ando buscando que me guste el sacerdote, o sea, que me guste como da la homilía. Yo
ocupo a Dios y claramente ellos son un reflejo, o sea, son Dios, nos están transmitiendo la palabra. Entonces, creo que también hay que llegar a entender eso, chicos, o sea, y ponerlo en todo contexto, o sea, no estamos yendo, y si estamos yendo al grupo con amigos, ok, si estamos yendo al grupo con el novio, o con los hermanos, o con los primos, yo lo entiendo y lo respeto muy bien, y creo que acá los tres lo entendemos, lo respetamos muy bien, pero también hay que entender que si estamos llegando y nos gusta, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir esa llamita que se está encendiendo en nosotros? De hecho, algo gracioso aquí para mi hermana Ariana. Que un día yo le estaba haciendo una pregunta, le hago yo, ¿qué pasaría si yo faltara un sábado? Usted se va a poner triste. Y mi hermana, como es tan mala verguista. Amén. ¿Cómo es tan sincera? Eso. Ella me hace, ¿y acaso yo ir por usted? Yo voy porque yo amo a Dios, no lo por Ay, es- qué linda. Y eso es muy bonito, porque ahí uno se da cuenta lo sincera que es mi hermana. Mentira. Pero Lo sí. enamorada y lo que realmente la disposición y el lugar que le pone a Dios. Esa palabra era la disposición que uno tenga para Dios, no por las personas. Y es muy feo y triste y como le decíamos ahora, poniendo como en final todo, chicos, la vida nos pone pruebas muy difíciles y también, yo sí un claro ejemplo, yo llegué al grupo porque yo no estaba. Y me gustaba Jonah y todo. En palabras de Fido de ese tiempo, no llegó por mí, llegó No, por llegué una amiga. Llegué por 2 amigas. Pero la cuestión es que Pero se quedó porque estaba yo. ¿no? me Mentira. quedé porque seguía a Dios. Y lo pongo en este contexto. Y Yo Dios no me puso estaba. Y Jonah se salió un tiempo. Cuando Jonah se salió, yo me iba formando animadora. Cuando yo me hice animadora cuando me presentaron como animadora, Jonah llegó a la fiesta 20 minutos. Llegó y se fue porque tenía que ir a hacer otra cosa. Y me entienden. O sea, es el hecho que decía, ahora somos novios y todo y servimos juntos. Pero al final no me quedé simplemente porque él fuera. El hecho de, no, como Jonah ya no viene, yo ya no voy a venir. No, yo sabía que mi amor era más grande por Dios. Y que Dios lo pusiera en mi camino para caminar juntos, caminar juntos, ya es muy diferente. Y uno también da a entender la vida, ¿verdad? Entonces creo que al final hay que ir entendiendo. Si vamos por una persona y porque nos da vergüenza ir juntos, entonces, ¿qué está pasando? O sea, vamos porque no, a nuestro amigo le gusta o nuestro novio nos dice que mejor no vayamos, como lo ponemos en todos los contextos, ¿verdad? O porque nuestros papás nos dicen, ay, ¿qué va a ir a hacer? Usted siempre pasa metido. Y duele, son palabras que duelen, pero creo que ese dolor uno tiene que entregárselo al Señor. No hay que dejar que esas palabras lo indispongan a uno. O sea, porque hay que estar siempre con el corazón para Dios. Y a pesar de que no entiendan esas personas el hecho de que uno quiere y uno de verdad siente a Dios en ese lugar y quiere estar ahí, hay que dejar en claro eso. O sea, y hablando unos entiendan las personas. Correcto. O sea, y si en algún momento sienten que alguien les está limitando, les está negando el hecho de querer ir al grupo o a cualquier lugar donde ustedes sientan a Dios, sepárenlo, quítenlo, aléjenlo. Díganlo porque nosotros y vamos a botar las puertas. ¿Saben qué? Ay, tenía una idea y se me fue. Bueno, para Sigue decir, tú, para acordarme. en esa parte, cuando yo le decía, bueno, creo que la chiquitina a mí también se me olvidó. La primera vez que yo fui es porque me invitó una persona ahí. Y invitó a un conocido, porque ahora sí yo los trato a él, más que todo lo trato como un conocido. Y porque cuando él iba, él dice que él nada más iba a ver a las muchachas bonitas que habían y aquí que allá. Pero yo realmente quería estar en el grupo de hace... pero yo solito nunca me atreví a ir a hacerlo. O sea, porque me daba miedo, ¿me entiendes? Y tal vez tu amigo es el enganche, que eres el que rompe el hielo, ¿me entiendes? Y te lleva y te jala. Pero cuando uno siempre, en el fondo siente que uno quiere ir porque realmente uno quiere conocer a Dios,
no tengamos miedo. Y si tal vez un amigo sé que nos va a romper el hielo y nos va a dar la llave para poder estar ahí, aprovechemos, chicos. Y no estemos por ahí porque un amigo se va, porque decir, si él se va no voy a ser yo. Claramente que eres uno en su máximo resplandor, y así lo sentí yo la primera vez. Y es bonito, ¿me entienden? Porque si yo hubiera tenido ese pensamiento, como dice mi mamá, mediocre de haberme ido, porque realmente mi amigo yo no iba a estar, no hubiera tenido esta hermosa experiencia que es estar cerca de Dios y aprender y cosas así. Y es muy bonito porque, digamos, cuando uno va al grupo, uno aprende cosas demasiado increíbles y uno siempre se va acercando más a Dios. Y cuando uno participa en la Semana Santa o actividades de la iglesia, es cuando uno realmente le va abriendo las puertas al corazón a Dios. Y es como por ahí, para que no se te vaya la idea. Gracias. Lo que tenía era lo siguiente. Hay personas que nos van a tratar de alejar, ¿verdad? Siempre. Y aquí los tres somos un ejemplo. Tal vez muchos no lo sepan, o tal vez no lo vean, o tal vez sí. Pero yo lo pongo porque los conozco a los tres. Somos un ejemplo de que la gente siempre va a hablar de nosotros. Y han hablado mucho. Y aunque las cosas a veces nos lleguen a herir, llega un punto donde uno dice como, otra vez, Dios te lo entrego, ¿verdad? ¿Y por qué traigo este tema? Porque ahí es donde uno dice, sí, y nosotros lo decimos, si yo contesto, ¿verdad? Estoy siguiendo una parte humana, no me estoy preocupando por mi parte espiritual, ¿verdad? Entonces a lo que iba es el hecho de que sigamos a Dios, sin importar lo que los demás nos digan, sin que nuestros amigos digan, está en la iglesia, o nuestro novio, nuestra familia, bla, 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 nos lo diga, no importa. O sea, creo que Dios nunca te va a quitar el tiempo. Dios, es algo, como decía una amiga, es algo que nos quita mucho tiempo, pero nos devuelve mucho amor. Así es. Entonces, bueno, y hablando de tiempo, pues ya nos quedamos sin tiempo para el día de hoy. No. Amigos, perdónenos, pero en serio, es de mucho amor, como decimos. Así que, de verdad, chicos, esperamos que perdónenos por no contestar más. Este podcast del día de hoy les haya encantado, les haya gustado tanto como a nosotros. Como siempre, todos los martes es algo increíble. Para nosotros lunes, para ustedes martes. Algo increíble de hacer, porque, no sé, siento que nos ayuda a nosotros y les ayuda a ustedes también a pasar un ratito más con Dios. Sí. Realmente no, porque nos han dicho, o sea, nosotros ponemos el podcast y estamos ahí haciendo trabajos o tareas o dibujando o cocinando o lavando o limpiando o lo que sea, pues ahí lo ponen y lo escuchan. O sea, eso es lo más increíble y lo más bonito de poder hacer este tipo de contenido, que es para en cualquier momento, para el momento en el que ustedes puedan sentarse y escucharlo, lo escuchen. Sobre todo que no quede simplemente entre nosotros lo que aprendemos. O sea, nuestra guía en el mundo y lo que tenemos que hacer es evangelizar. Uh-huh. Entonces usar esta plataforma para poder hacerlo es algo que nos llena muchísimo de amor, porque podemos transmitir ese amor que Dios nos da. Uh-huh. Y agradecerles a ustedes por esa curiosidad y permitirnos a nosotros tanto aprender y enseñarles a ustedes, porque esto es un ciclo de aprender y de enseñarles a ustedes que estar cerca de Dios no es nada malo, sino todo lo contrario, es la cosa más grandiosa. Y si ustedes tienen un amigo que ustedes ven que están ahí como, es que quiero ir, anímelo. Yo se los digo, ahora yo soy el rompehielo del grupo y antes era todo lo contrario, literalmente era la persona más introvertida, ahora soy la persona más extrovertida del mundo. Es animador, amigos, recuerden, animador. Entonces, eso. Pero sí. Y nada, como siempre, chicos, recordarles el hecho de que pues nos pueden seguir en nuestras redes como Corpus Christi GJ en Instagram, como Grupo Hook en Facebook, y tanto en Anchor como Google Podcast, como YouTube, como Apple Podcast, y en Spotify y en Anchor. Estamos como Hookcast en cualquiera de esas plataformas. Y creo que ya.
realmente. No sé si me falta algo. Recuerden que los miércoles en el Insta va a estar la cajita de preguntas para que dejen sus preguntas. Y los que están escuchando en YouTube pueden dejar abajo las preguntas en comentarios. Correcto. En la cajita de suscripción. En la cajita de comentarios. En la cajita de comentarios. Y eso nada, sería, chicos. Eso sería por el día Muchísimas de hoy. gracias. Muchas gracias. Que pase una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche. Cualquier día que lo estén escuchando. Y pregúntense en cada día qué es lo que Dios les quiere decir. Y seamos luz verde. Recuerden, hay que transmitir esa alegría de ser Y jóvenes. vivan como jóvenes la vida. Que no les dé miedo, como dijo el papá, hagan lío. Pero el lío del bueno, lío del que transmitamos el amor de Dios. Y nada, chicos, muchas gracias. Nos vemos. ¡Brinque!